Quédate conmigo esta noche. Quédate a mi lado y hagamos ese viaje juntos. Seamos solo un alma en este espacio infinito. Dejemos anclada nuestra memoria en viejas quimeras de blancos dorados. Viajemos por los caminos del corazón, teniendo como sustento nuestras emociones y nuestros pensamientos guiados por nuestros sentimientos. Quédate conmigo esta noche para que podamos beber de los mares del conocimiento. Abriguemos nuestras mentes con sueños del alma. Vivamos en un universo de plenitud de posibilidades. Adentrémonos, una vez más, en los misterios de la vida y de la muerte. Seamos cuerpo y mente unidos en un mismo espíritu. Colmemos nuestras necesidades, comiendo de los frutos del árbol de la vida. Dejemos que la magia envuelva nuestro destino y encontremos nuestra propia verdad. Quédate conmigo esta noche y te alcanzo una estrella y te la pongo en tus manos. Pídele a la luna que nos cante una nana de cuentos y de historias, mientras voy meciéndote los brazos de mi voz y sonriendo, solo te pido una cosa: quédate conmigo esta noche. Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a esta edición especial de Quédate conmigo esta noche. Y como no, tenemos el gusto de entrevistar a un gran mago, a José Luis Parise, que lo tenemos ya en Barcelona, por motivo de su plenario el 3 de octubre sobre la enseñanza oculta de Cristo precruz. Las personas que estén interesadas pueden verlo en Hotel Meliá Sarriá, en la avenida Sarriá 50. Esto va a ser para el 3 de octubre en Barcelona, dentro de poquito. También en México será el 7 de noviembre con la enseñanza oculta de Cristo por cruz. Tenemos que festejar que ya son 10 años que José Luis Parise vino a Europa a impartir sus enseñanzas. Y en noviembre hace 33 años que fundó su escuela Edipo. Aparte de la entrevista que vamos a tener con José Luis Parise, con este gran mago que es psicoanalista, investigador, el creador del método de los 11 pasos de la magia y conocido mundialmente, tendremos un testimonio real con Olga Belone, que está más de 30 años que pertenece a la escuela de José Luis Parise. Hará un testimonio que yo creo que a todos nuestros radioyentes, yo creo que le va a tocar el alma. Es un testimonio precioso. Y bueno, y qué decir más, dar las gracias a todos y a todas por escucharnos, sobre todo a todos nuestros hermanos de América del Sur. Sé que hay mucha gente que nos está escuchando desde Argentina a Córdoba y bueno, de otros países que se han puesto en contacto conmigo. Y dentro de poquito, pues, entrevistaremos a Parise. Bueno, sale el buzón de voz, José Miguel, con lo cual yo no sé si es que le está llamando a alguien o alguna cosa o hay alguna historia. El teléfono es el 610-908. Bueno, inténtalo otra vez, a ver si... Ya lo he hecho dos veces, sí. Le estamos llamando dos veces y tal, y no, ya te digo que lo hemos llamado dos veces y las dos veces era lo mismo, que está el teléfono apagado, sale el buzón de voz. Bueno, pues lo intentaremos dentro de un ratito. Pues lo que te decía, Antonio, que bueno, que estamos de fiesta. Son 10 años que cumplen de estar aquí, de venir a Europa y de impartir esas enseñanzas, ¿no? Y sobre todo hoy va a ser una entrevista muy... Aparte de emocionante, yo creo que a todos nuestros amigos les va a gustar sobre la enseñanza oculta de Cristo precruz, antes de la cruz. Y bueno, va a versar sobre el seminario o el plenario, como él le llama, que va a hacer el 3 de octubre en Barcelona. Las personas que estén interesadas pueden meterse, hay una página web que es www.elcaminodelamagia.com y también tiene otra página que es www.edipo.org. Lo repito, www.edipo.org. Y bueno, yo creo que vamos a intentar a ver si podemos localizar con la llamada. Le
Estoy mandando un mensaje para que nos llamen cuando aparezca. José, mientras que José Luis aparece, cuéntanos un poco tú, que eres un fiel seguidor suyo. ¿Quién es José Luis Parise? Bueno, José Luis Parise lo conocí, fíjate, la primera entrevista que le hice fue en este programa, en Quédate conmigo esta noche, y quiero recordar que fue el 5 de junio del 2012, y bueno, y la verdad que fue una entrevista entrañable, tuvimos muchísima audiencia, tuvimos muchos mensajes, muchos correos, y dándonos las gracias, ¿no?, por esa magnífica entrevista que nos dio José Luis. Tuve la suerte de poder asistir a su seminario, que estuve en Barcelona, de conocer a su coordinador de aquí en Europa, Damián Chapielia, y la verdad que fue extraordinario ese seminario. Y desde entonces, pues bueno, le sigo, veo sus vídeos que cuelga en YouTube, leo sus libros, y muy interesante, la verdad que lo aconsejo, y sobre todo esto de la enseñanza oculta de Cristo. Yo tuve la suerte, bueno, que compré unos vídeos que son 4 vídeos de larga duración, de sus seminarios de hace tiempo cuando estuvo aquí en España, sobre la historia oculta de Cristo, y la verdad que me dejó perplejo, ¿no? Él tenía oídas, pero fue para mí un gran hallazgo, ¿no? Totalmente. Y bueno, vamos a ver si podemos, porque esto del directo... El directo tiene esas cosas. Es así. Vamos a ver si Antonio puede localizar y llamar a José Luis Parise, que en breve lo vamos a tener ya aquí en nuestras emisoras. José Miguel, ya aprovechando que estás aquí en los micrófonos, cuéntanos un poco, José Manuel Sánchez Carrión. José Miguel, que siempre te confundes. Sí, lo sé, para ver si estás pendiente. Escúchame, cuéntame un poco a nuestros oyentes, porque hace 3 años que, bueno, pues que tú tienes ese programa de radio, entonces la audiencia se ha incrementado notablemente. Cuéntanos, háblanos un poco de ti. Bueno, pues las personas que me conocen, me llamo José Miguel Sánchez Carrión, soy coach y terapeuta en Gestalt y terapeuta en regresiones. Aparte también doy conferencias y bueno, tenemos el problemilla. Vamos a poner un poquito de música, vamos a solucionarlo y dentro de poquitos minutos volvemos otra vez de vuelta con más energía. Buenas noches, estamos otra vez de vuelta, hemos solucionado el problema, esto es lo que pasa en directo. Y bueno, tengo el gusto de esta noche de entrevistar, como he dicho antes, a un gran mago, a José Luis Parise. Muchas personas ya lo conocen, que es psicoanalista argentino, escritor, investigador, le han dado muchísimos premios a nivel internacional y creo que cumple 10 años, creo que exactamente desde que vino aquí a Europa, a España, a impartir sus enseñanzas. Bueno, hablaremos de él, sobre la enseñanza oculta de Cristo, Precruz, que lo dará este 3 de octubre en Barcelona. Y bueno, y sobre todo, mira, una de las cosas que le voy a preguntar, porque lo pude visionar en los vídeos que tiene en su canal YouTube, fue el que le entregó este vídeo que antes os había dicho de la historia oculta de Cristo al Papa. Le preguntaré que, bueno, si ha tenido respuesta a nivel personal o a nivel público, ¿no? Que nos cuente un poquito de esto. Bueno, vamos a ver si lo intentamos, Antonio. Porque esta noche, bueno, esta magia, lo que se está produciendo, yo creo que sí, que son las 9:15 y creo que, llámalo, yo creo que sí estará allí, 9:15 en punto. Y bueno, tengo el gusto de presentar a este gran mago, que yo creo que la primera entrevista que le hice fue el 5 de junio del 2012, y bueno, y tengo la ocasión de entrevistarlo ahora. Creo que está aquí. Buenas noches, José Luis. Hola, muy buenas noches y muchas gracias por esta oportunidad. A ti, José Luis. Bueno, estaba diciendo antes que, bueno, ya estás en Barcelona el 3 de octubre. Recién llegado, ¿no? Y el 3 de octubre haces un plenario de la enseñanza oculta de Cristo.
Es una maravilla la posibilidad de contarle esto a la gente. Sí, te agradezco enormemente este canal. Sinceramente es algo que, bueno, es lo que todas las profecías piden, que sea en este tiempo de velado. A ti. Este sábado lo abriré en Barcelona con la enseñanza oculta de Cristo pre-cruz. Y en México, dentro de un mes, concluye la enseñanza oculta de Cristo, tal vez la más oculta de todas, lo que Cristo enseñó post-cruz, después de la cruz. Y ambas están igual de ignoradas por la humanidad 2000 años después. Y lo que respecta al cambio de era, famoso cambio de era desde el 22 de diciembre del 2012, está estrechamente ligado con esa enseñanza lamentablemente oculta de Cristo, pero afortunadamente ya desocultándola en el momento en que la humanidad así lo necesita. Pues como tú bien dices, ¿no? En este seminario podrá esta verdad oculta, como bien dice el José Luis, que salga a la luz, como dicen los griegos, ¿no? Esa aletheia, ¿no? Muy bien, estás en tema, claro que sí, efectivamente. Mira, tuve el gusto de, después de dar la vida oculta de Cristo, o sea, la historia oculta de Cristo, la de Él como persona, 20 años atrás en Buenos Aires y hace unos 5 años aquí en Barcelona, precisamente, la continuidad natural fue que en cuanto la gente se enteró de que, bueno, efectivamente, la grandiosa, la maravillosa noticia es que Cristo nació como cualquiera de nosotros, pero que efectivamente no es un personaje más. Yo esto mismo se lo llevé al Papa. Yo se la llevé al Papa actual, se la llevé personalmente, obviamente pagando de mi bolsillo el pasaje, no es que el Vaticano me haya pagado alguna investigación, sino todo lo contrario. Y yo se lo llevé y se lo ubiqué y lo tengo grabado en mi filmación personal, cuando tuve el contacto con él y le dije, bueno, si hay algo en esto que el Vaticano entiende que esté mal y me lo puede refutar, con mucho gusto que lo haga. Y si no, yo con mucho gusto me pago el pasaje otra vez, vengo y ayudo a que a través de la Iglesia, de una vez por todas, la Iglesia sirva para lo que se supone que debiera servir, para unir a la humanidad con Cristo. Esa aletheia, esa verdad oculta que debe ser desocultada, la Iglesia no tuvo interés de desocultarla como en todos estos 2000 años. Ahora, cuando la continuación natural de enseñar quién fue Cristo como persona concluye en que Cristo encontró algo que le hizo rasgar el velo entre lo humano y lo divino, es decir, no es un personaje más, y esto mismo es lo que traté de decirle al Papa, a diferencia de lo que ocurre lamentablemente con las investigaciones académicas de la persona Cristo, que cuanto más se lo investiga, más disecado queda, más queda como una persona más de cualquier otra, de las cualquier otras personas de las que podamos hablar. En mi investigación, todo lo contrario, lo que yo encontré a lo largo de 40 años de investigación, más de 150 viajes a las culturas originarias, de las cuales de muchas de ellas bebió Cristo su saber, lo que yo encontré es que cuanto más se investiga en la persona Cristo, sin necesidad de llenarlo de atributos caricaturescos, de superhéroe, como nos lo han vendido durante todos estos milenios, cuanto más se investiga en la persona Cristo, más poderoso es el mensaje. Porque si a mí me dicen que Cristo nace de una madre virgen, muere y resucita a los 3 días, cuando nace hay una paloma en el cielo que habla, y las tonterías de caricatura que el mito ubica, si a mí me dicen eso, yo como humano no lo puedo seguir, porque ni tú ni yo, si morimos, resucitamos, ni ninguna de esas cuestiones. Ahora, si a mí me enseñan que Cristo nació como cualquiera de nosotros y rasgó el velo entre lo humano y lo divino, pasó la frontera, entonces queda una hipótesis con la que yo 30 y pico de años atrás, casi 40 años atrás, comencé a investigar. Cristo nació como nosotros, pero encontró un camino que lo llevó a tomar conciencia de la divinidad en el humano, de su divinidad como humano. Ese camino no depende de tiempos, no depende de épocas, ni depende de lugares, ni depende de geografías. Está al servicio de Cristo como estuvo al servicio de cada uno de nosotros. Mi osadía comenzó en tratar de desvelar desvelar en el sentido de quitar el velo, cuáles fueron los pasos que dio en ese camino Cristo. Y efectivamente, los pasos son 11 pasos, que son con los que yo trabajé metódicamente durante todos estos años, y con los que trato de enseñarle a la gente, que son los pasos con los que cada uno convoca para la realidad cotidiana, como lo hacía Cristo, convoca su propia divinidad.
una cosa es tratar de hacer desde lo humano y con fuerzas humanas. Con eso logramos resultados limitados como los de toda la vida normal del humano. Un buen trabajo en el mejor de los casos, una salud hasta que los médicos lo logren, cuando ya no logran darnos salud no lo logramos más, un estado espiritual básico, menos que básico. Sin embargo, con esos pasos lo que se logra es generar una realidad propia que Cristo la trató de metodizar en su enseñanza en 5 conceptos fundamentales. De esos 5 fundamentales, este fin de semana yo voy a hablar de la mitad de ellos, junto con un montón de cuestiones más que hacen a esa enseñanza oculta con la que Cristo fue impregnando paso a paso en qué consiste lo que él más desvelado estaba, más quería y más, lo voy a decir con claridad, se indignaba, se enojaba como humano cuando no lo aplicaban. Y es los conceptos con los que él lo enseñó, no solo cuáles son los conceptos que enseñó, sino la construcción que fue haciendo. Es maravillosa para enseñar esos conceptos, no sé si soy claro. Son 5 conceptos fundamentales, 4 más 1 para ser muy exactos, porque el más 1 final es el que engloba a los otros 4. Ahora bien, no solo es extraordinario pensar la vida, vivir la vida, sentir la vida, construir la vida desde esos 5 conceptos, de los cuales uno ronda en la aletheia que mencionabas recién, la verdad oculta que necesita ser desocultada. Lo más genial es ver su aplicación en lo cotidiano, su enojo, su amargura, su indignación cuando no lo aplicaban los más cercanos a él siquiera. No nos extrañemos de que 2000 años después la Iglesia lo haya llevado tan lejos, si los más cercanos a él no lo aplicaban, pero también la precisión con la que fue armando paso por paso el edificio en el cual se puede vivir con esos conceptos. Esos conceptos son 5, yo ahora voy a decir los nombres en castellano, si tú quieres, obviamente, aunque los vamos a recorrer en sus terminologías originales, en arameo, en griego, en hebreo y en latín, porque esta es parte de la maravilla. Cristo tenía tanta precisión en lo que enseñaba que a veces no le alcanzaba el idioma, el hebreo, por ejemplo, o el arameo galilaico, que es el que él hablaba, y tenía que recurrir a otras lenguas, y lo hacía, y eso no es un de lengua, eso es porque hay tanta precisión en lo que enseñó, que a veces necesitaba valerse de lenguas mixtas. Y por supuesto, ¿no?, cuando estuvo con Pilatos, que hablaba en latín con él. Bueno, claro, Pilato habló en latín con él, por ejemplo, en el famoso juicio. Pilato no hablaba hebreo, obviamente. De griego muy poca testimonio hay, pero están las famosas, famosas, no tan a nivel popular, pero sí famosas en cuanto a que son conocidas, las actas de Pilato, donde consta el diálogo, diálogo que en la Biblia está muy recortado, al gusto obviamente de los papas, de tú. Y en ese diálogo entre Pilato y Cristo hay un diálogo en latín, lo cual demuestra que Cristo hablaba en latín. En hebreo no, de griego era muy poco que hablaba Pilato. Quiere decir, algún idioma en común tenían que tener. Pues bien, tú has mencionado la aletheia, la verdad. Sin embargo, la verdad tiene 2 concepciones más, de las cuales me interesaba prioritariamente una y solo una. Esa concepción es donde desemboca ese famoso juicio donde Pilato se lava las manos. Yo ahora no voy a ocuparme tanto de la persona, Cristo, del personaje, sino directamente, bueno, de lo que él quería que nos ocupemos, de su me ocupé en Barcelona, Buenos Aires 2 veces, inclusive tuve el honor de veces lo registro en DVD, ahora está disponible, pero ahora, sobre todo, yo voy a trabajar con esos 5 conceptos evangelios que lo apoyan, por supuesto, no solo los canónicos, y con una lógica que entonces se hace maravillosa. Cristo por momentos parece muy contradictorio con respecto a sí mismo, no es así. Hay que entender una lógica que si no se la entiende, a ver, por ejemplo, pensemos, ¿cómo puede compatibilizar una persona que en un momento dice, vosotros creéis que yo traigo la paz, yo traigo la espada que viene a separar padres de hijos, yo traigo el fuego que consumirá la guerra, de lo que llamaríamos el más temible y terrible nivel subversivo y de violencia? Esa misma persona, ¿cómo puede decir en otro momento, bueno, cuando hagáis del 2 1 y toda división y toda separación
quede resuelta, entonces entraréis en el reino de los cielos. Uno dice, o eres un esquizofrénico, o estoy hablando de personas distintas, que no puede ser que sea la misma persona, o acá hay una lógica oculta. Sí, la hay, y esa lógica no es una inquietud intelectual, filosófica o religiosa. Vamos a decir las cosas por su nombre. A Cristo en su época se lo nombraba mago, nos guste o no nos guste. A mí me encanta, y de hecho yo enseño los 11 pasos de la magia, que son los mismos que siguió Cristo y que siguieron los incas, los mayas, los zen, los egipcios, en la India. Esos 11 pasos lo ubicaban en lugar de mago. No solo los testimonios que ya empiezan a aparecer a nivel, por decirlo así, reliquias fósiles, donde se lo nombra como mago, sino que directamente hay los pocos documentos de la época que lo nombran así, mago, directamente. Esto es fundamental. No se trata de una filosofía o de una religión lo que Cristo quiso enseñar. Enseñó magia. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de magia? Precisamente de convocar fuerzas divinas en el humano que le exigen al humano una conciencia de divinidad, tal cual como Cristo lo intentó realizar. Esto es cierto, sí, se traduce en resultados concretos en nuestra vida cotidiana, se traduce en resultados, vamos a decirlo así, densos. Pero esos resultados que al mago se le exigen, como se le exigieron a Cristo, esos resultados son el testimonio de un viaje interior. De ese viaje interior y de esos resultados es de lo que vamos a hablar, tanto en Cristo como 2000 años después. Ahora se sigue aplicando exactamente lo mismo. Para eso, Cristo armó un edificio muy bien armado con cada ladrillito, pero las habitaciones principales son 4 y en el centro está el Sancta Sanctorum, un concepto que engloba esos 4. Ahora, no todo lo tenía tan claro Cristo antes de la cruz. Por eso es que hay que entender una misma enseñanza pre-cruz y post-cruz. Y esto es tan maravilloso, tan profundo, pero también tan extenso, que por eso tengo el honor de darlo en 2 fechas distintas y en 2 continentes distintos, integrando continentes con la enseñanza de Cristo, y 2 continentes que precisamente entre España y México, bueno, si algo hubo en nombre de Cristo fue masacre y destrucción y separación. Y ahora que el entramado universal haya querido que la primera parte la enseñó en Barcelona y un mes después en México, es un mensaje en sí mismo de la eficacia de integración que tiene este mismo discurso, que es una enseñanza para generar la realidad desde lo divino en lo humano. Si tú quieres podemos un poco al menos nombrar los conceptos fundamentales, sí, me gustaría. Los testimonios, con muchísimo gusto, y te agradezco enormemente, de verdad, porque este es el momento exacto. Cristo nos preparó para este cambio de era, por eso lo llamaba el Señor de los peces, porque Él inauguró una era, la era de Piscis, pero esa era de Piscis concluía con la era de Acuario, y ese es el famoso reino de la luz del que hablaban los egipcios, donde estuvo Cristo, porque esto está en el zodíaco de Dendera en Egipto, no hay chance, es así, no pudo no haberlo conocido. Cristo estuvo en Egipto, hasta los evangelios canónicos lo aceptan. Y en Egipto, ¿qué se iba a estudiar? Eso, el devenir de etapa en etapa de la humanidad, cuya preparación era para este cambio de era, y estamos viviendo tú, yo, los oyentes, nos prepararon 12.000 años para este cambio de era. A un personaje con la importancia que Cristo empezaba a admitir, a aceptar, y que se le empezaba a ver, no le pudieron no hablar de este cambio de era. Y de hecho, de lo que nos habla es de la era de la luz, del reino de la luz, y así está nombrado este cambio de era. Esta es la era de la luz. Ahora bien, aprender a usar esa luz, aprender a conectarse con esa luz, aprender a tomar conciencia de qué hablamos cuando hablamos de salud, de esa luz, la humanidad sigue por fuera de toda esa posibilidad. Cuando se lo aplica, y para aplicarlo no se trata de técnicas sueltas, conceptos sueltos, cuestiones que uno tiene que aceptar por dogma de fe, Cristo está en contra de todo eso. Cristo está en contra de todo lo que nos hicieron creer que está a favor. Yo lo voy a ubicar con claridad, tengo por supuesto el trabajo de ubicar las citas, de dónde viene esto. Cristo está en contra de los clérigos, Cristo está en contra de las iglesias, Cristo está en contra de que se le llame Padre a otro que a Dios en los cielos. Los curas lo primero que hacen es exigir de que le nombres Padre. O sea, está claro que hay motivos por los cuales las profecías ubican, la iglesia es el anticristo. Enseña exactamente lo contrario. Ahora, cuando hablamos de esto, estamos hablando de una eficacia tal que no pudo confundírselo más con los, voy a usar una palabra tal vez un poquito
hiriente, pero con los milagreros de la época, que era al principio como se lo tenía catalogado. Al principio, hasta que Cristo hizo su viaje interior, era catalogado igual que Simón el Mago, Dositeo, cualquier otro de los milagreros de la época. Y lamentablemente, pero esto lo digo con el más importante de los intentos de que esto sea considerado, si a Cristo se lo tuvo en cuenta, fue por lo que pasó en la cruz. Yo no digo resurrección, porque está claro que hablamos de una cruz y ficción. Lo puntúo así, lo separo así. Sí. La cruz y ficción. Sí. Lo que hizo fue inteligentísimo, fue un plan maravilloso, obró la magia en ese plan, pero si a Cristo se le empezó a dar lugar, fue por lo que pasó en la cruz, no por su enseñanza. Esto es fundamental que los humanos lo entendamos. Porque a la humanidad no le interesó la enseñanza de Cristo, le interesó el número armado de todo lo que se le puede situar a partir de lo que la humanidad quiso entender de lo que pasó en la cruz, que en ningún momento se habló de que Él murió y volvió a nacer, se habló de resucitar. Y resucitar significa literal, y académica y clara y rigurosamente volver a despertar, no volver a vivir. Y se habla de eso, la resurrección. Sí, esto tiene que ver directamente con la vida de Cristo. ¿Pero qué quiere decir? Se necesitó de todo eso para diferenciar a Cristo de cualquier otro maestro, milagrero, mago, chamán, hechicero, de los que abundaban en la época y más aún en Medio Oriente. ¿Pero qué quiere decir? Que a 2000 años después a la humanidad le sigue interesando nada. ¿Cuál fue la enseñanza de Cristo? Lo que les interesa es el milagro, el pesebre, el arbolito de Navidad, las cuestiones tan hermosas, porque la verdad que armaron un mito precioso, no se puede negar, pero que nos alejan de todo lo que Cristo enseñó. Empieza siendo, para seguir a Cristo, supuestamente necesaria la fe en el sentido más religioso, más básico, más, voy a usar esta palabra, barato. Y Cristo estaba en contra de esa fe. Cristo no quería que lo sigan por fe, no quería que creyeran que por seguirlo a Él iban a entrar al reino de los cielos, lo dice abiertamente. ¿Esto qué quiere decir? ¿A Cristo no le interesa la fe? Sí, le interesa y mucho, pero la fe de la que hablaba Cristo no la vas a encontrar en la Biblia ni en un solo pasaje parecido a lo que la Iglesia nos hace creer que es la fe. Cristo, para hablar de la fe, que es uno de esos 5 conceptos que recién mencionábamos, habla de otro concepto, un concepto que en hebreo, en arameo y en griego remite a algo espectacular que nada tiene que ver con tener que creer a ciegas en algo o con entregarse a un dogma y después cuando nos muramos veramos si era verdad o no. Quiero decir, si partimos de apoyarnos en la fe como la enseñó Cristo, la fe es un concepto extraordinario, explosivo. Si partimos de apoyarnos en la fe como lo enseña la Iglesia, la fe es un concepto idiotizante. Hablamos del concepto de perdona, José Luis, hablamos del concepto de pistis. Claro, por supuesto que sí. Cristo no nombra la palabra fe como la entendemos nosotros. Claro que sí, hablamos de eso. Cristo no dice tu fe te salvará, Cristo dice tu pistis te salvará. Mira, yo tuve la ocasión, yo ya he realizado casi 200 viajes de investigación y tuve la ocasión, por supuesto, de estar en Grecia. Aún hoy, tú vas por la calle y ves lugares que dicen pisteos. A ver si recuerdo exactamente en griego, la frase era trapezas tes piste, mesa de crédito. Pisteos es lo que se traduce como pistis y es lo que se traduce como fe. Eso no es fe, es crédito. Es banco, a ver si me entiendes. Lo que nosotros llamamos bancos, lo llaman pisteos. ¿Y qué es el banco? ¿Un acto de fe? Te juro que no. Te juro que si yo voy al banco y le digo, ténganme fe, denme un crédito, me van a decir, usted está delirando. Ok, Cristo pedía una fe que nada tiene que ver con la que nosotros entendemos como tal. Tu pistis te salvará. Habla de la pistis. Ok, y esa pistis ha quedado absolutamente velada, oculta. Y esa pistis es todo lo contrario a lo que nos hicieron. No solo que no es lo que nos hicieron creer que es todo lo contrario. Lo mismo pasa con los 4 conceptos siguientes en los que Cristo apoya su enseñanza. Insisto, yo no voy a basarme solamente en estos 4 conceptos cuando este fin de semana lo desarrollo en Barcelona y después en México, porque estos conceptos yo ya los desarrollé 5 años atrás cuando, después de la vida oculta de Cristo, la consecuencia natural es que todo el mundo quería ahora sí la enseñanza oculta de Cristo, pero ahí di un anticipo, un aperitivo de la cuestión, pero ahí ese aperitivo consistió en estos 5 conceptos. Lo que yo ahora voy a hacer es ubicar los conceptos con todas las cuestiones que Cristo hizo para que eso efectivamente entre en nuestras vidas y tenga resultados directos. Mira, si me das
un minuto, Sí, te sí, sí. cuento, precisamente en ese orden, nuestra vida se llena de lo que supuestamente eran poderes especiales que solamente estaban atribuidos por una divinidad previa antes de nacer a Cristo. En este viaje, precisamente tengo el gusto, el honor, de que aplicando esta misma enseñanza, que según nos cuenta la historia verdadera de Cristo, con esta enseñanza se tiene poder sobre la muerte, y esto sí es algo que dijo Cristo. Ok, en este viaje, justo viaja aquí a Barcelona una de las personas que en este tiempo se ha hecho un poco conocida en la enseñanza, en internet, en diferentes lugares, y que ya la mencionan, y que es de esta escuela, de esta enseñanza de la que yo enseño, que a fin del año pasado, no, del anterior, le habían dicho literalmente, te quedan 3 días de vida por un cáncer terminal. En esos 3 días decidió aplicar la enseñanza oculta de Cristo tal como la estamos develando. La persona va a viajar a Barcelona para este curso. O sea, y de hecho, me acordé ahora porque está entrando en este momento aquí en el mismo lugar en el que yo estoy. Si quieres te puedo pasar el teléfono y le puedo hablar un minuto también. Pero esto es un testimonio directo de la eficacia, de que sigue produciendo los mismos resultados que producía con Cristo. Claro, si se sigue ese camino interior. Esa persona venía recorriendo hace mucho tiempo la enseñanza, y cuando los médicos le dijeron, literalmente, justo cuando yo le llevaba al Papa las investigaciones estas, se supone que cuando yo volvía del viaje ya no la íbamos a encontrar. Ok, los médicos le habían dicho te quedan 3 días de vida. Pudimos antes de partir al viaje ese ubicar cuáles eran las cuestiones necesarias de conciencia, y ahora está acá en Barcelona y viene este fin de semana a presentar su libro encima, porque le está contando a la humanidad su experiencia para que se sepa que efectivamente cada uno decide sobre su propia realidad, implica cada cuestión de la vida, incluida la muerte. Ahora en este momento entró acá y por eso, discúlpame si quedó un poco abrupto, pero me acordé me parece en este muy bien, momento pues de algo. perfecto. Si quieres le damos unos 5 minutos porque qué bien un ¿Te testimonio gustaría? real. Con Claro, mucho por gusto. supuesto. Está bien. Está aquí Contaremos. delante mío y le estoy al mismo Muy tiempo bien. preguntando a ella. Creo que ella Arroba, se es llama una señora de Olga. 80 Ella años. se llama Olga Sí. Belone, ¿verdad? Olga Bayone, Olga Sí, ves que se ha Bayone. hecho un poco conocida ya. Y ahora está por editar su libro. Con 80 años. Y anda Vaya. teniendo vida, Ajá. energía, ganas. Bueno, no se murió, obviamente. Pero ¿por qué? ¿Con qué? Los médicos no entendían nada. Esto mismo ocurre en todas las áreas. Mira, la tengo aquí delante. Si tú Muy quieres bien. hablarle Sí, unos por minutos, favor. con gusto. Sí, por Yo le favor. paso el teléfono y ni sé lo que le vas a preguntar Ok, ni ninguna ok. cuestión. Esto no lo hemos acordado previamente. Para Esto nada. es aprovechar esta magia. Esta Gracias. es Te la agradezco magia. muchísimo esta receptividad. Cuando tú quieres, dile que me devuelva el teléfono. Aquí se lo paso. Ok. Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches, Buenas Olga. noches. Qué Dice bien. usted, Dígame, bienvenida. Le quiero dar la bienvenida a esta edición especial que la hice, ¿no? Para José Luis Parise por su vuelta otra vez aquí a Barcelona. Bueno, mire, Pues, Olga, yo le doy... sí, cuénteme. Los Bueno, micrófonos para usted. le cuento, Ok. con muchísimo placer le cuento algunas cositas. Ya José Luis dijo bastante, pero bueno, mi palabra también deja dicho todo esto que yo he logrado gracias a esta maravillosa enseñanza. Primeramente quiero agradecerle esta oportunidad a usted, ¿no es cierto?, y también a José Luis, que me permite participar de esta entrevista, aunque sea 1 o 2 minutos. Mire, hace muchos años que recorro junto a José Luis esta sagrada enseñanza, sagrada enseñanza que él dirige maravillosamente bien. Y hay algo que yo aprendí muy bien en todo este tiempo que, bueno, como les digo, participo también de esta enseñanza, que es a tomar mis propias decisiones. Yo no acepté que alguien me dijera, usted tiene 3 días de vida. No lo acepté. Pero previamente quiero situar que días antes a esta no aceptación mía, José Luis me preguntó muy especialmente, Olga, ¿usted qué quiere? ¿Quiere seguir usted encarnada o quiere vivir algunos años más haciendo algo más de lo que ha hecho?
cierto? Entonces mi respuesta fue rotunda. Quiero seguir viviendo, quiero seguir recorriendo y quiero cumplir con la palabra que yo me di a mí misma de hacer algunas cuestiones más que me interesan y que quiero hacerlas. Luis me había preguntado esto, entonces, claro, cuando a mí me dicen, señora, usted tiene algo muy, pero muy grave, y evidentemente usted sabe que los días están contados, su enfermedad es muy grave, así que, bueno, vamos a ayudarla todo lo que podemos, pero entonces yo dije, no, yo ya acepté y di mi palabra absoluta de que quiero seguir viviendo algunos años más, aún a mis 80 años, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Empezó un despliegue de una serie de transfusiones sanguíneas, que los compañeros de escuela, por supuesto, venían y ayudaban con sus donaciones de sangre, todo lo demás. Pero, ¿qué pasó, señor? A los 3 o 4 días que me habían dicho que yo ya iba a estar, desencarnada, ¿qué pasó? Yo empecé a mejorar, porque yo no acepté que me dejaran en una cama sentada dándome transfusiones, sino que me senté y me puse mi computadora, puse los brazos para que me hicieran todo lo que los médicos decían que era conveniente, pero no acepté la muerte. Yo no la acepté, la bloqueé totalmente. Y 5 días después de esa internación tan total que me habían dicho que yo ya no había más posibilidades en mí, yo salía caminando del hospital otra vez hacia mi casa. Entonces, extraordinario. José Luis me dijo varios días después, oiga, usted no se puede permitir no decirle al mundo lo que usted está logrando, bloquear a la muerte, nada más ni nada menos. Entonces, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo nuevamente? Escuché esas palabras que me dejaron temblando. Oiga, usted tiene que escribir un libro. Y acá estoy, con el libro escrito, para presentarlo, y José Luis muy contento. Ya le doy con él. Muchas gracias por haberlo conocido. Bueno, como ve, hay mucha vida. Qué bien. Bueno, me he quedado... Yo creo que todos nuestros amigos radio oyentes han quedado igual que los yo, ¿no? Detalles los Emocionados. en el libro, pero la esencia es esa, efectivamente. Sí. Escuchar cuánta vida hay en quien se suponía que ella no tenía más vida. Y esto es precisamente, se puede llamar como quieran llamar, pero esto es magia. Esto tanto que los médicos jamás lo entendieron. Claro. Bueno, ahora esto trasladémoslo a donde queremos de la vida. A lo económico, a lo espiritual, a la salud, como en este caso, al estado de pareja. Cristo tenía una vida integral, en la que le podemos ver la vida. No podemos ver solamente al que está los domingos dando misa, o al que está un ratito haciendo su práctica de yoga. Le podíamos ver la vida. Esa vida integral y transparente es coherente con la enseñanza que dio. Y esto es lo más difícil. Que precisamente lo que hay que aplicar para aplicar lo que Cristo enseñó nos lleva a una concepción divina de la vida. Y esto de recién fue una simple pero emocionante muestra de que efectivamente cuando la vida se toca con lo divino, cada quien que toca lo divino desde la vida y la vida desde lo divino decide sobre su propia vida. Para esto, precisamente, estos conceptos en juego fueron enseñados hasta donde pudo en la cruz, pero también quedó claro que la experiencia hasta la cruz de ningún modo le fue suficiente. ¿Y por qué quedó claro? Porque después siguió enseñando. Mira,
En la Biblia dice con claridad, hasta en la canónica que se compra en cualquier iglesia, dice con claridad algo que es aterrador. La gente lo lee y da vuelta a la página y no se da cuenta de lo que acaba de leer. Dice varias veces, y en los diferentes evangelios, o sea, no es dudable, que Cristo decía con claridad que Él, a los únicos que les hablaba para que entiendan, es a sus discípulos. A los demás les hablo para que no entiendan, decía Cristo. A los demás les hablo para que, digámoslo así en términos modernos, se interesen en el tema y si vienen a beber de la fuente, entonces sí, se les abrirá el entendimiento. Bueno, la Biblia nos aclara que Cristo, cuando le hablaba a los discípulos, únicamente ahí le hablaba para que entienda a la gente. En la Biblia no hay un pasaje, lo subrayo, no hay un pasaje donde esté claro qué es lo que Cristo, donde esté consignado, donde esté ubicado, qué es lo que Cristo le decía a los discípulos. O sea, nos han privado de la enseñanza que daba Cristo para que lo entiendan. Mientras que lo que dice la Biblia es cuando le hablaba a multitudes, cuando el sermón de la montaña, cuando entraba a hacer lo que hoy, con todo respeto, llamaríamos marketing, publicidad, cuando salía a hablar al gran público. Sí, sí. Ok, eso es lo único que consigna la Biblia. Quiere decir, la enseñanza que explícitamente Cristo dijo, que es la que daba para que no se entienda la enseñanza, sino que para, como máximo, producir un interés en la enseñanza, esa enseñanza, la que Cristo daba para que no se entienda, es la única que está en la Biblia. Ahora, la otra enseñanza, ¿dónde está? La verdadera, la que salía de palabras de Cristo cuando tenía que hablarle a sus discípulos, está en otros textos. Pero esos textos tienen una particularidad, son los textos llamados hoy apócrifos, de Nag Hammadi, de los manuscritos del Mar Muerto, pero esos textos tienen una particularidad. ¿Por qué solo le podía hablar para que entendieran a discípulos? Porque si no manejas las claves que manejaba Cristo en la misma enseñanza, no lo puedes entender. Entonces, lo que vamos a hacer es ubicar cuáles son los conceptos y cuáles son las claves desde dónde acceder a esos conceptos, porque esa enseñanza era la enseñanza que hoy llamamos enseñanza de magia, o enseñanza iniciática, o enseñanza de la religión original, la que está de las divisiones de las religiones. Lo quiero decir todo lo más claramente posible, porque insisto en agradecerte infinitamente esta posibilidad de que la humanidad se entere de que la buena nueva ya llegó, y la buena nueva es que la enseñanza es una, en singular, la misma que dio Cristo es la que daban los yamanes en América, es la que daban en la India, es la que daban en Egipto, y esa enseñanza ya ha sido desocultada, develada, y es la misma y es perenne. Ahora, hay que entender que no se puede acceder a esa enseñanza desde lo intelectual nada más. Tampoco significa que hay que hacer de esto, entonces, una religión donde hay que creer desde el hemisferio derecho y hay que anular el hemisferio izquierdo, porque la magia se hace sincronizando ambos hemisferios. Esta locura que recién nos cuenta Olga implica haber usado más que el mínimo porcentaje de cada uno de los hemisferios cerebrales. Ahora bien, precisamente lo que estamos ubicando a la humanidad es que esa magia, esa iniciación, ese mismo discurso que Cristo generó durante toda su vida hasta que en la cruz pudo enseñar en un nivel y después de la cruz continuó, está develada en ambos lugares, en antes de la cruz y en después de la cruz. Pero lo que viene después de la cruz es tan potente que sin las claves iniciáticas desde dónde abordar esa enseñanza iniciática no se lo podía entender. Quiero ser claro. Para Cristo la iniciación era lo que hoy llamamos gnosis. La gnosis, no la agnosis, que es otra cosa. La gnosis. Los gnósticos decían con claridad que solo un gnóstico puede entender la enseñanza de la gnosis. Es un poco un chiste de un gusto muy extraño. ¿Por qué? Porque es como decir, un físico solamente puede entender la física, pero es que yo para hacerme físico tengo que entender la física. No sé si el ejemplo es claro. Es como decir, yo no me puedo recibir de físico si primero no entiendo física. Pero al mismo tiempo que los físicos me digan, la física solo la entienden los físicos. Cambiemos física por iniciación y estamos hablando de lo mismo. No se pueden comprender las claves de la iniciación gnóstica, en este caso, que es la de todos esos escritos que nombré recién, Nag Hammadi, manuscritos del Mar Muerto, sino es practicando la iniciación, o sea, lo que se llamaba la gnosis, el saber, el conocimiento. Cristo obviamente lo practicaba, sus discípulos lo practicaban a medias, un poco. Estamos hablando, disculpa José Luis, estamos hablando de esa técnica que utilizaban gnóstica, que era la metanoia.
Bueno, la metanoia es lo que está en el centro. Dijimos el Sancta Sanctorum. Sí, sí. Pero la metanoia es solo por decirlo rápido, el ritual de introducción a ese camino iniciático. Bien. Es muy importante lo que has dicho, es la puerta de entrada, ni más ni menos. Pero también hay que entender que sin metanoia no se ingresa al camino. Sí. Pero es el ingreso, nada más. Ya. Y los discípulos hacían una metanoia, más o menos como hoy la hace el humano, muy distinto. Cuando estaba ante un problema muy grave, cuando tenía que resolver algo, cuando quería lograr algo, ahí hacía un acto de metanoia. Metanoia es lo que la Iglesia nos vendió con la traducción arrepentimiento. Esto lo vamos a hablar, por supuesto. Yo quiero que se entienda que cuando Cristo, lo voy a decir de un modo gráfico, con todo respeto, cuando Cristo bajó de la cruz, vio que los discípulos aún no le habían entendido nada. ¿Cómo lo sabemos? Porque baja de la cruz y se enoja con los discípulos. Esto hasta está en la Biblia canónica. No es que bajó y nos cuenta lo que nos cuenta Hollywood, que estaban todos en paz, mirándose con cariño y amor. Cuando bajó, los reta fuertemente y se da cuenta que no entendieron nada, ni aún con todo lo de la cruz habían entendido. Entonces les dice esa frase desgarradora de Cristo. Bueno, ved y enseñad la metanoia en mi nombre. O sea, vayan y enseñen el arrepentimiento en mi nombre. Ya que no entendieron nada, por lo menos esto. Esto apréndanlo y enséñenlo bien. ¿Por qué? Porque el que practica la metanoia entra al camino. Ahora, ir y enseñar la metanoia en mi nombre es una clave gnóstica. Acá tienes un grandioso ejemplo y te agradezco que me lo hayas acercado tanto, porque es un tema que si no a mí me queda muy lejos y si tengo que ponerme a explicar para llegar ahí, llegamos, pero lleva su paso, por supuesto. Ese es un grandioso ejemplo de lo que trataba de decirte, por eso te agradezco lo acertadísimo de que ahí lo pongas en juego. ¿Por qué? Porque cuando uno escucha, id y practicad la metanoia en mi nombre, es muy difícil que se dé cuenta que le está diciendo que la metanoia, lo que la Iglesia llamó como arrepentimiento, que es una técnica de 3 pasos de la gnosis, insisto, nada tiene que ver con ir y contarle al cura tus pecados, nada tiene que ver con eso, pero la metanoia se practica directamente relacionado con el nombre de la persona. Ir y practicar la metanoia en mi nombre, ir y enseñar. La metanoia en mi nombre es una frase en sí misma, habría que ponerla entre comillas, que estaría bien escrita. Quiere decir, ¿ves? Ahí tenemos una gran muestra. Uno no puede entender lo que enseña un iniciado si no se inicia. Cristo enseñaba la iniciación más elevada de la que Occidente ha tenido noticias. No se lo puede entender desde afuera, desde la filosofía, desde la religión, desde la metafísica, desde todo eso de lo cual Cristo se burlaba, literalmente. Ok, lo bueno es que tanto el camino que siguió Cristo, como lo que enseñó en ese camino, están inmaculados como lo estuvieron 2000 años atrás, 6000 años atrás, y como lo estuvo en cualquier tiempo de acuerdo a los documentos, que son los que, bueno, yo trabajo en cada uno de los escenarios que doy al respecto. Pero esa enseñanza está al servicio del hombre, especialmente para ahora, para después del 22 de diciembre del 2012, cuando astronómicamente termina esa era de los peces que Cristo vino a inaugurar 2000 años atrás. 2000 años atrás conocimos al personaje Cristo. Esto tal vez es una conclusión sumamente redondeada para un tema tan difícil de abrir. 2000 años atrás conocimos al personaje Cristo. 2000 años después, para la era que empieza ahora, necesitamos conocer su enseñanza. Y esta enseñanza la vas a dar en Barcelona el 3 de octubre, ¿verdad, José Luis? Exacto. Por lo tanto, sábado desde las 10 de la mañana a terminar, y después en México, y la gente que accede al plenario de Barcelona tendrá los links y las grabaciones de México y viceversa. Pues utilizando tus palabras, las personas que estemos allí en Barcelona conoceremos la Letella y la Emuná nos hará libre, ¿verdad? Es claro que sí. No tanto este sábado esas dos. Esas dos son para post-cruz, son para lo que enseño en México. Este sábado armaremos lo que se llama en magia la primera mitad de método, que es lo que Cristo logró recorrer hasta la cruz. Cristo hasta la cruz llegó a la primera mitad de método. Lo que se llaman los pasos del 5 al 10 de método, Cristo recién los conoció en la cruz y en lo que viene después. Por eso es que tú lo que me estás diciendo son conceptos más avanzados. Esos van en México dentro de un mes. Pero entre Barcelona y México integraremos la enseñanza de Cristo. Pues desde aquí, desde las emisoras, te invito, porque me gustaría, yo creo que a todos nuestros amigos de aquí, a mis paisanos, que vinieras a Murcia,
Porque fíjate, Murcia, la propia palabra lo indica, ¿no? Que es Claro, tierra de mirtos, y claro, era, claro, ¿no? Que se claro. ponía en ofrenda a la diosa Venus, ¿no? Y aquí la tierra de Abenarabi, este gran Claro sofista, que ¿no? sí, Benarabí, por supuesto que Abenarabi. sí, lo he citado y lo Mm, habremos trabajado. mm. Mira, yo en este momento del mundo voy a donde tenga la oportunidad de enseñar. Hasta hace 10 o tal vez 15 años como máximo, yo no Ujú. aparecía en los medios masivos de comunicación, Sí. no hacía estas cosas, ninguna. Ahora al revés, toda oportunidad voy y lo hago. Lo que yo he descubierto en más de casi 200 viajes, en 40 años de investigación, se lo quiero acercar a la gente, pero tampoco quiero al respecto evitarle los pasos con los que Ajá. les funcione, no sé Sí. si soy claro. Sí, sí. Acercárselos no significa que la persona se sienta, yo le cuento y ya está, se Ya. va con la enseñanza de Cristo en la Ujú, cabeza. sí. Ahí se inicia un camino. Ujú. Por eso es que es genial entenderlo con la misma dimensión con la que le enseñó Cristo. Yo soy el camino. Ujú. El yo soy y el camino tienen claves ocultas, ambos. Ujú. Sí, por eso cuando antes en nuestra conversación que te decía el que bueno que estuvo hablando con Pilatos en latín, cuando él se señaló y dijo Claro. que él era la verdad, ¿no? Eso, exactamente. La verdad es Mm. otro de los conceptos que Claro. vamos a ver después de la cruz, no es de antes de la cruz. Lo que este sábado vamos a Ujú. ver es toda la construcción de con qué se accede a la enseñanza de Cristo y de los 5 conceptos, o sea, 4 más 1, los 2 primeros son los que vamos a trabajar este sábado. Después, lo más explosivo y lo que nunca hasta ahora pude enseñar, porque, insisto, los 5 conceptos yo ya los ubiqué en su momento, los voy a retomar, pero yo nunca pude enseñar de qué se trató y por qué y a quiénes les dio la enseñanza, específicamente poniendo la lupa en después de la cruz. Simplemente hay que tomarse el trabajo, que, bueno, durante 14 años de mi vida me dediqué a estudiar específicamente los escritos sagrados de cada cultura de la humanidad, 14 horas por día, todos los días de mi vida durante 14 años, para ver que en la Biblia, e igual que en los apócrifos, está dicho claramente, después de la cruz Cristo seguía enseñando. Después de la cruz, pero si de la enseñanza hasta la cruz nos han hecho las bromas de mal gusto que en esta misma charla hemos podido ubicar, imagina lo que se ha hecho con la enseñanza de después de la cruz. Pero Sí. afortunadamente el trabajo ya está hecho. Y no lo vamos a simplemente explicar o transmitir, sino que lo estamos hablando desde el mismo camino, salvando las infinitas distancias, por supuesto, pero desde el mismo camino que Cristo invitó a recorrer, que es el que recorremos, el camino de la magia, el camino de la iniciación, llamado con todas las letras, o el camino de la divinidad. Y fíjate, es que recuerdo siempre una frase que tú siempre utilizas en tu conferencia, dice, darle brillo a lo que haces y el brillo hace que la magia esté a tu lado, ¿verdad? Tal cual, así, y Cristo dice con claridad eso, yo soy la luz. Ese brillo es el que le interesa, pero le interesó en la segunda mitad. Estás mucho más polarizado hacia la segunda mitad. Me estás tirando la lengua hacia... Estoy yendo más a México. Conceptos de segunda mitad. Bueno, exacto. Bueno, pero igual, el que está en Barcelona tendrá sí. toda la información y el link y verá el plenario de México y viceversa, porque es Claro. una misma enseñanza. Sí, Yo sí. la tengo que dividir arbitrariamente y Claro, aprovecho claro. como el antes y después de la cruz. Y, Pero como, es una sí, misma enseñanza. y como tú has dicho al principio, ¿no? Que integras con esta enseñanza tanto Barcelona como México, es decir, España con nuestros hermanos, ¿no? De Sudamérica. Claro, Qué claro. bonito, Eso es esa un integración. mensaje en sí mismo. Ujú. En nombre de Cristo se Claro. destrozó la integración posible entre América y Europa. Ahora, en nombre de la enseñanza de Cristo, vamos a tratar de armar los puentes, para lo cual se usa esa palabra. Sacerdote significa pontífice, y pontífice significa hacedor de puentes. Hacedor de puentes. Hacedor. Haremos el puente, haremos un verdadero ejercicio de sacerdotes. Esos puentes los rompió la Iglesia, pero Cristo no los rompió. De hecho, cuando hablé de la historia oculta de Cristo, la historia, no la enseñanza, que es lo que vamos a hablar ahora, Cristo después de la cruz, bueno, todas las cuestiones posteriores van cada vez más hacia el oeste y cada vez más impregnan Europa y llegan hacia América. O sea, cuando los evangelistas llegan a América, la enseñanza que había ahí era la misma que había enseñado Cristo. Y en nombre de Cristo destrozaron a esa enseñanza que era la de Cristo. Es terrible, terrible. Pero no quiero que terminemos la nota con la cabeza en eso. Quiero que terminemos la nota con la posibilidad de entender que lo grandioso es que la enseñanza es una joya que quedó intacta bajo 2000 años de tierra podrida que le han tirado, pero lo podrido es la tierra, la joya sigue ahí. Y esa joya la hemos reencontrado, reubicado, adaptado a nuestros días
y muestra los resultados que hoy mismo viste aquí. Aquí has tenido a Lázaro hablando. Olga, levántate y anda. Sí. Hoy anduvo. Y acá Pues, está ahora en Barcelona también. Pues José Luis, Y hemos estaba llegado ahí. a la hora. Me gustaría, si quieres, terminar con alguna frase para nuestros amigos, nuestras amigas, Con mucho gusto, radioyentes. efectivamente. Cuando termina uno de los evangelios más emocionantes de los apócrifos, Cristo dice con claridad que hemos llegado a la puerta y que pocos pasan de la puerta. Este sábado encontraremos la puerta y pasaremos la puerta. Esa es la invitación que Cristo hace. Pocos conocen la puerta, pero menos aún la atraviesan. Este sábado veremos la puerta, la conoceremos y la atravesaremos. ¿Por qué? Porque es la que venimos atravesando desde hace décadas. No es una cuestión que simplemente estudiamos, la aplicamos. Y lo bueno es que está al servicio de cada humano y para eso vino Cristo. Cristo lo dijo con claridad. Sed santos porque yo soy santo. Nos invitó a compartir su mismo estado. En la iglesia, si tú dices algo así, es pecado de soberbia, y no por ser argentino, que ya sé la fama que tiene el argentino en el mundo, sino porque se supone que lo divino está afuera. Cristo nos invitó a ser como Él. Ok, para eso hay que seguir su misma enseñanza, y eso es lo que develaremos. Pues José Luis, muchísimas gracias por esta entrevista. El agradecido soy yo. Fíjate que el otro día lo estuve viendo porque la primera entrevista que te hice en el programa fue el 4 de junio de 2012 y incluso fíjate que me hizo gracia porque el 4 digamos, no, yo te entrevisté el 5 de junio y el 4 hubo un eclipse lunar igual como el día 27 de este domingo. Digo, bueno, esto es magia. Bueno, eso es, empieza la Señales. semana donde yo voy a develar esto, y precisamente lo que es un eclipse, que la luz le gane a la oscuridad, estuvo signado. Lo has dicho con toda claridad y nuestras dos notas han estado signadas por lo mismo. Y un poco lo que hoy escuchaste de Olga Bayón es lo mismo. Se podía eclipsar y quedar en una oscuridad detrás o después emerger con esta luz superior. Efectivamente, ella me está gritando desde acá también y yo también le agradezco. No te lo quiero dejar de transmitir. Pues José Luis, gracias, por buena esta oportunidad estancia. de llevarle tanta vida a Barcelona, y a través de Barcelona agradezco para que la humanidad lo reciba. José Luis, muchas gracias por estar aquí en este programa, esta edición especial de Quédate conmigo esta noche. Gracias y buenas noches. A tu disposición. Muchas y gracias. Bueno, pues ya hemos llegado, son las 10 de la noche y bueno, y una vez más daros a todos y a todas las gracias. Y bueno, y si Antonio quiere decir algo, yo esta noche me despido de vosotros. Hasta siempre. Gracias. Bueno, pues entonces ahora vamos a hacer una pequeña sanación con la tierra, con Amaranta, 20 minuticos de sanación de la tierra. Gracias.